Un saludo especial. Hoy de nuevo aquí en La Felicidad Pintada de Bienestar en esta ocasión. Estas pequeñas herramientas que ofrecemos a partir de diálogos con autores que conozco, con autores que he leído, con autores que tienen mucho que enseñarnos para que podamos vivir todo este momento tan difícil que tiene la humanidad. Hoy quiero hablar con alguien al que aprecio, y lo aprecio a la distancia, porque además lo conozco mucho porque he leído no sé cuántos libros de él, pero muchos de sus libros los he leído, los he disfrutado, he citado, he subrayado, y de verdad que me encanta conversar con él porque siento que aprendo mucho cuando converso con él. Además, acabo de leer su último libro, que me encantó, Más fuerte que la adversidad. Sí, estoy hablando del doctor Walter Rizzo, y entonces hoy quiero saludarlo. Walter, me encanta saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, bien, otra vez en Colombia y me hacía falta. Muy difícil, casi que no puedo viajar de España para aquí. 1 año y pico me demoré. Y ya, pero estoy bien, muy contento de verte y de verte tan bien, ¿no? Es decir, la próxima vez me voy a poner una camisa como la tuya, yo estoy muy formal. Qué chévere. Walter, he estado feliz leyendo el texto, he estado feliz entrando al texto, porque creo que necesitamos de este tipo de herramientas para pasar este momento que no es fácil. Algunos dicen, no, es un momento que nos va a sacar lo mejor de nosotros. Todo eso es cierto, pero no es un momento fácil. ¿Cómo ideaste escribir esto? ¿A partir de qué comenzaste a escribir este tema? Mira, yo ya había empezado a escribir un libro, curiosamente, sobre la adversidad. Pero se llamaba Los Guerreros de la Existencia. Entonces, no me acuerdo el mes, en marzo creo que 2020, la editorial me sugirió escribir algo al respecto. Entonces tomé como base lo que estaba escribiendo, que era la mitad del libro, y que ya tenía muchas cosas, y lo completé, ¿no? Y bueno, el libro creo que salió en octubre, agosto, sí, no me acuerdo. Y entonces traté de que fuera un libro más orientado hacia la adversidad que hacia el COVID. Tiene elementos, tiene información, tiene muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos pasando ahora. Pero lo de ahora es un problema de adversidad colectiva, similar a lo que puede ser una guerra, similar a lo que puede ser otras pandemias en la historia, o bueno, esta sonada que hay como adversidad se puede entender perfectamente. Y yo tomé como experiencia personal mi trabajo clínico de muchos años, de haber trabajado con gente víctima del terrorismo, con personas secuestradas que soltaron, con personas amenazadas, es decir, bueno, y muchas otras cosas que he trabajado. Además, mi experiencia personal de vida es la de un hombre resiliente, porque me ha tocado pasar muchas cosas difíciles. He estado en situaciones cercanas a la muerte, pero no por enfermedad, sino por situaciones, ¿sí? Cito una ahí cuando me roban el carro, bueno, pero... Y yo en todas esas situaciones que estuve cercanas a la muerte, pero muy cercanas, no sentí miedo, no, sentí tristeza. Tristeza de que iba a morir, tristeza de que iba a dejar la gente que quería. Bueno, en el libro explico, claro que hay algunas anécdotas personales, pero el libro apunta a crear cierta resiliencia en la población, a que la gente entienda otras cosas. Yo lo que entendí con esas experiencias fue que el amor es más fuerte que el miedo, porque en una situación límite yo sentí tristeza por dejar mis hijas y a mi mujer o mi familia, más que el miedo. Pudo más eso que el miedo. Entonces cuando yo volví a la realidad dije, uy, no sentí miedo. Y me puse a pensar, y no, lo que sentí fue tristeza, ¿no? Walter, arrancas en el texto con una paradoja, la fragilidad de la vida,
porque somos frágiles, ¿eh? Nada que Sí. hacer, pero también esa resistencia, esas intensas ganas de superarnos, de sobrevivir. Y lo digo, lo hablo como especie, ¿no? No solo Sí, como sí, sí, sí. individuos, sino como Sí, especie. sí, sí, Partir de sí. esa paradoja es muy importante para entender qué podemos hacer frente a toda esta situación. Sí, la paradoja es, bueno, yo cito una frase de una poeta escocesa, Alice Mackenzie, que me gusta mucho esa frase que ella tiene, que dice que la fortaleza no está en el roble que ve ir y venir la tormenta, sino en el retoño en el pequeño retoño de una flor que se abre en la nieve, ¿sí? Es decir, la fortaleza se ve en la fragilidad, porque si tú eres frágil tienes que desarrollar más capacidad. Nosotros hasta ahora pensábamos que éramos una especie casi que invulnerable, pero ahora descubrimos que somos frágiles. Y que como somos frágiles, tenemos que desarrollar otras capacidades, otros atributos, ¿sí? Para poder no solo sobrevivir, sino tener una vida digna, ¿no? Entonces, esto se puede aprender. Y yo digo que hay dos tipos de visión frente a la vida, ¿no? Puede haber muchos más, pero frente a esto de la adversidad. Hay gente que ve la vida como un lago pacífico, Mm. las montañas nevadas, peace, love, todo es tranquilo como en la Patagonia, que así es. Entonces se cae una piedrita y eso crea unas ondas en el agua y estas personas se estresan. Dios mío, ¿qué pasó? Tienen unos muy bajos umbrales para la adversidad. Y hay otros, donde yo me incluyo, creo que te puedo incluir a vos y a mucha gente más, en que la vida no se ve como un lago pacífico y transparente y hermoso, peace, love, no. Para mí la vida es un río que baja turbulento de la montaña, ¿no? Y tú cuando naces te metes en el río. Entonces, tú en el río tienes que aprender a bastarte a ti mismo, a sobrevivir o a buscar ayuda si querés, pero tenés que desarrollar autoeficacia, tenés que desarrollar la capacidad de hacerte cargo de ti mismo, porque te caes con la corriente, a veces te agarras de otra persona, a veces tenés que nadar contra corriente, a veces llegas a un escampado, pero entonces ahí lo que va descubriendo uno, ¿qué es? Es lo que me dicen mis pacientes ahora, porque yo estoy teniendo pacientes de muchas partes del mundo, de habla hispana, pero todos coinciden con lo mismo. Pero esto es lo que yo escucho. Yo no pensé que fuera tan fuerte. Yo no pensé que tuviera tanta capacidad de hacerle frente a la adversidad. Y eso es lo que uno desarrolla en ese río, ¿no? Al hacerse cargo de uno mismo. Sacar callos, retomar la idea del esfuerzo como un valor y, y ver que uno es más capaz de lo que uno creía, ¿no? Eso se llama, en términos psicológicos, autoeficacia, ¿eh? O competencia personal percibida. Cualquiera de las, son términos técnicos, ¿no? Entonces la paradoja es clara, ¿no? Walter, de alguna manera nos metieron en la cabeza, para continuar con esa imagen que usas del lago y del río, nos metieron en la cabeza que la adversidad era extraña, que la adversidad era una cosa rara. Es decir, que lo normal es que estemos sin adversidad, cuando realmente la adversidad forma parte de la vida, Así cuando es. realmente la adversidad, las situaciones problemáticas, los conflictos, los retos, están allí, forman parte de nuestra historia. Estoy de acuerdo contigo, lo dices en el libro, en que no es un valle de lágrimas. Sí, Obvio que no. Pero sí. la adversidad forma parte de la vida. De alguna manera, creo que para comenzar a superarla hay que aceptar eso. Hay que aceptar que estamos Claro. enfrentados a ella. Sí, hay que aceptarlo y, y meterlo a la vida nuestra como... Es como la idea que está un poco de moda, ¿no? De que hay que buscar la felicidad en todas partes y Ajá. que todo es alegría, es bondad, es hermosura. No es así. Nosotros necesitamos el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de nuestra vida, porque el sufrimiento cumple funciones.
El sufrimiento es información. El sufrimiento, entre otras cosas que cito en el libro, pero tengo muchas más, el sufrimiento te ayuda a ver qué no te está funcionando bien. Por ejemplo, si yo juego un partido al tenis con vos y tú me ganas y yo no duermo 3 días y la imagen del dinero llega a mí como si yo lo quisiera matar porque me ganó y sufro, ese sufrimiento me está diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Es una señal de aviso, lo mismo que el dolor. Es una señal de aviso que hay algo en mí que se llama autoexigencia, competición extrema. ¿Sí? El sufrimiento sirve, como decía Nietzsche, como si tú lo pones en el sentido de alcanzar la meta, es una cosa que puede adquirir un significado muy especial. Piensa alguien que, no sé, que practique un deporte especial donde requiera fuerza, el solo hecho de salir a trabajar, el solo hecho de, por ejemplo, las chicas o los chicos que estudian ballet clásico, por poner un ejemplo, el artista, en la posmodernidad la filosofía del esfuerzo ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque apretamos un botón y ya tenemos todo, ¿sí? La fotografía, todo. Entonces el fenómeno de espera no lo sabemos manejar, ¿sí? Entonces la espera nos genera ansiedad. Tenemos necesidad de control, ilusión de control, nos metieron eso en la cultura, muchas taras para que nosotros no podamos manejar ese vacío informacional. El sufrimiento forma parte de la vida. Y cuando uno sale de la adversidad y sale con un crecimiento postraumático, o sea que sale mejor de lo que era, ¿sí? Con valores nuevos, con crecimiento en cuanto a desarrollar una visión del mundo, de uno mismo, más intensa y más fuerte, salen sufriendo. No es que tú apretas un botón y superé la adversidad, es un proceso. Y cualquier cambio implica algo de sufrimiento. Ir de A a B, el sistema A debe desorganizarse para reestructurarse y aparecer en B. Todo ese proceso lo llamamos estrés, incomodidad. Tenemos baja tolerancia a la incomodidad. Entonces no queremos la incomodidad en nuestra vida. No me gusta mucho usar la palabra confort, pero sí la comodidad, ¿sí? Es decir, entonces, por ejemplo, en algunos lugares de Europa uno dice, me robaron la billetera y entran en crisis. Dios mío, te robaron la billetera, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí estamos acostumbrados a eso. A mí me robaron el celular hace 10 días, ¿no? Pero es como la lucha, ¿no? Es como la lucha. Y no importa que utilicemos términos bélicos, porque los mismos médicos que están en el frente utilizan eso. Estamos en el frente, estamos en la trinchera. Aquí llegó un enemigo, no es un amigo, es un hijo de tantas virus que llega y se mete a nuestro territorio, me invade. Yo tenía el sistema inmunológico y tú también, que yo lo llamo ángel de guarda, ¿no? El tipo, el sistema inmunológico ha luchado por vos 1000 veces y por mí 1000 veces, que ha llevado batallas adelante que no sabíamos, pero ahora no alcanza, ahora hay que ayudarle. ¿Y con qué le ayudamos? Con la inteligencia. Walter, frente a la adversidad, uno normalmente experimenta dos emociones fuertes. O miedo, para salir corriendo, ¿verdad? Para huir, o para enfrentarse, o para batallar, o para luchar. Sí. ¿Cómo lograr la homeostasis? ¿Cómo lograr el equilibrio ahí? Porque a veces uno no sabe si pasarse la vida corriendo, o a veces uno no sabe y elige pasarse la vida peleando y peleando. ¿Cómo es? Bueno, definamos qué es la adversidad y el estrés, para que la gente lo entienda bien. La adversidad no es un evento dañino solamente. El estrés no es que ocurra algo dañino para ti, que esa sería la definición, algo que se opone a tu equilibrio, a tu bienestar. El estrés es más relacional, es decir, tú cuando estás en una situación de estrés haces 2 evaluaciones rápidas, ¿no? La primera es, ¿esto es dañino para mí realmente? ¿Es importante? Porque puede que alguien te diga, eres feo, eres tonto, y entonces uno se estresa, pero la primera evaluación es que es dañino para mí.
Y la segunda es, ¿soy capaz de enfrentarlo? ¿Soy capaz de hacerle frente? ¿Tengo los recursos necesarios para hacerle frente? Entonces, cuando uno pasa esas dos cosas, le hace frente, pero no debe hacerle uno frente para ganar, porque uno no es ganarle a la adversidad, es yo salir lo más limpio posible, lo menos dañado posible y dignamente de la adversidad. Porque yo pongo muchos ejemplos en el libro, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo jugaba al baloncesto y nos tocó ir a la final en los colegios. Nosotros éramos todos chaparritos, chiquitos, y los otros eran blancos de ojos azules, medían 1,80 m. Llegamos a la final, no sé cómo llegamos a la final. Y yo tenía un entrenador que era gringo, es decir, norteamericano. Yo era el capitán del equipo. Imagínate el desastre de equipo. Entonces, salieron todos y yo me quedé con la pelota, ¿no? Y le dije, Bubi, se llamaba Bubi. Bubi, vamos a ganar, ¿no es cierto? Es como para decirle, no vamos a pasar vergüenza. Y el tipo me dice, no seas pelotudo, ¿sí? Tú no sales a ganar, sales a pasarla bien y a pelear. Ve y lucha y no me hinches las pelotas. Y yo salí a la cancha y le dije, muchachos, tenemos que divertirnos y luchar. No ganamos. Dos cestas faltaron, dos cestas faltaron según leí. Dos cestas. La gente nos aplaudió más a nosotros con el segundo premio. Entonces, hay muchas, Michael Jordan, hay muchos ejemplos que uno no tiene que buscar a los grandes próceres, ¿no? Michael Jordan decía, yo aguanto el fracaso, lo que no aguanto es no haberlo intentado. Y a veces, y una frase de Mujica, que yo siempre la tengo conmigo, el presidente del Ecuador, cuando renunció ahora al Senado, porque ya está viejito y tiene miedo, él dice, porque para que no quede en un lugar común, ¿sí? Él dice, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar. ¿Sí? Levantarse y volver a empezar. Entonces, cuando uno está en esa situación, tiene que, a uno lo ataca la tristeza, la ira, empiezan una cantidad de emociones, pero yo digo que la clave de todo está en intentarlo. En el capítulo porque si no, 1, no te vas a poder mirar al espejo. ¿Cómo? Si no, no te vas a poder mirar al espejo, no te vas a perdonar no haberlo intentado. Claro, me gusta el ejemplo de la muchacha que quiere a alguien, está enamorado de alguien que le gusta. Eso. Ese ejemplo es fabuloso, porque te acuerdas las 3 cosas que ella te dice que aprendió. Ella te dice, bueno, quedé libre, pude decirlo, y no voy a estar arrepentido como usted a partir de una experiencia, ¿te acordás? Porque yo le conté, porque ella estaba enamorada de un muchacho y no sabía si era retribuido o no. Ella le coqueteaba, pero el muchacho no mostraba mucho. Entonces yo le conté lo que me había pasado a mí, me pasó realmente, ¿no? Es decir, ¿viste esas fiestas de bachillerato que después hacen? Bueno, yo le recomiendo a la gente que no mande a la pareja ya, ¿no? Porque que se resista, porque siempre se encuentran con alguien, ¿sí? Y el primer amor está en formol, ¿no? Está en formol. El primer amor siempre existe. Entonces, yo encontré una chica que a mí me encantaba, ¿sí? Mi colegio era mixto, a mí me encantaba. Y yo le confesé, después de unos whisky, mira, es que tú siempre me gustaste, yo creo que estuve enamorado de vos. Y ella se me queda mirando y me dice, es que fuiste muy imbécil, porque yo también. Eso fue lo que le conté a la chica. Entonces le dije, a ver, ¿por qué no sacas la cabeza del hoyo? ¿Por qué? Porque la manera mejor de resolver un problema es tener toda la información, ¿sí? Tú aquí no sabes qué está pensando él. Pues saca callos, aguántatela, invítalo a una cerveza y le dice lo que le quieres decir. Ella se impactó por lo estúpido que yo fui, entonces dijo, yo no quiero ser tan estúpida. Entonces lo enfrentó, el muchacho le dijo que no quería saber nada con ella, que lo veía como un amigo, ella se deprimió un poquito, se puso más bien down, ¿sí? Y como tú bien dices, dice, bueno, yo me sentí, he aprendido de esto a que
uno debe enfrentar las cosas en que yo no dependo mucho de que me quieran tanto, ¿no? Y sobre todo que soy más libre, me quité un peso de encima y no hice la estupidez que usted hizo. ¿Sí? Me gusta cuando hablas ahí en el primer capítulo, esa era la pregunta sobre la que iba a insistir. Hablas de la personalidad resistente y Sí, hablas de 3 palabras sí. que expresan actitudes muy grandes, muy fuertes y que creo que a los que nos están viendo, antes de leer el texto les puede ayudar mucho. Hablas del compromiso, que siempre es compromiso con uno primero. Hablas del control, hay que tener claro qué podemos controlar y qué no podemos controlar, y hablas de los retos, porque de alguna Sí, manera la vida siempre nos está retando y tiene que retarnos para que tenga algún sabor. ¿Por qué no nos ayudas sí. más con eso? Claro. Lo que se ha visto en la personalidad resistente, lo que se ha visto es que las personas que reúnen esos requisitos, que ahora los voy a explicar mejor, un poco mejor, es que cuando están sometidos a una situación de estrés salen bien librados, son resistentes. Uno es el compromiso. Cuando hablo de compromiso, cuando la autora, que es Kobasa, que habla del compromiso, yo inclusive lo he ampliado un poco. El compromiso no es solamente estar comprometido con uno mismo, es ser una persona seria. Se ha visto que las personas que son serias, no aburridas, sino comprometidas, que asumen sus cosas con intensidad, ¿sí? Que se involucran con lo que piensan, que no andan diciendo mentiritas ni evitaciones, sino que están realmente metidas en los actos, en las relaciones, en todo lo que hacen. Eso es la primera faceta, el compromiso. Si tú tienes una vida en que no te comprometes con nada, ni siquiera contigo mismo, y empiezas a evitar, la evitación es una enfermedad, a no ser que sea una evitación lógica, ¿no? Si estoy frente a un león. Pero la evitación que no está sustentada, no. La segunda, que es el control, se refiere a que tú puedes. Hay 2 tipos de control que uno percibe, ¿sí? Hay algo externo que guía mi conducta, que me influye sobre mí tanto que yo prácticamente no puedo hacer nada. Llámenlo como ustedes quieran, ¿sí? Destino, divina providencia, suerte. Y hay otras personas que perciben el control como, con un punto de control interno, ¿no? Yo me acuerdo una persona muy católica que iba a mi cita, y obviamente uno respeta todas las creencias, me dice, pero es que es que ¿por qué Dios no sé qué y por qué Dios no sé cuánto? Y yo no sé, tuve un momento como de inspiración y le dije, vea, Dios, si usted cree en Dios, Dios le da el papel y la tinta, pero usted escribe el destino. Eso es, usted escribe el punto de control interno. Yo escribo mi destino, yo guío mi conducta, tengo autogobierno, tengo autodeterminación, yo tengo libertad interior, yo puedo decidir, yo me apropio de mi ser. Todas estas palabras juntas son poderosísimas porque hacen un esquema de seguridad en uno mismo. Y el tercer elemento es el reto y el desafío. El problema no, es que mucha gente no ve que las situaciones pueden ser oportunidades. Yo sé que eso se ha dicho mucho, pero ya en investigación se sabe. Es decir, si tú ves una situación como un desafío, te vas a un empleo nuevo. Entonces tú puedes decir, bueno, en este empleo nuevo, yo no sé cómo me voy a ir, no, qué susto, yo no sé esto, pero uno puede tener otro tipo de autoverbalizaciones, puede decir, ve, es algo que yo todavía no sé bien, lo voy a aprender y soy capaz de hacerlo y lo veo como un reto, como un desafío. Y eso hace que la gente se motive mucho más. Entonces las personas que tienen esas 3 características son comprometidas con las cosas que hacen en la vida. Tienen un punto de control interno. Ellos sienten que dirigen su vida y además tienden a ver las situaciones difíciles como un reto, como un desafío. ¿Seré capaz o no seré capaz? Yo digo, no se pregunte si es capaz. ¿Cómo sabe usted que no es capaz? Si usted nunca lo ha intentado. Es como cuando no me gusta el helado de fresa. ¿Lo ha probado alguna vez? No. Y entonces, no hable pelotudeces. O sea, si usted lo ha probado, lo ha intentado, no, inténtelo, tírese al ruedo, ¿sí? E inténtelo. Y después, si no es capaz, vemos. Alguna cosa hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, la personalidad resistente, lo más interesante de eso, es que se puede
se puede, entre comillas, crear, ¿no? Si nosotros educáramos a los niños en ese sentido, como en muchos otros, ¿sí? Si diéramos amor 1, amor 2, amor 3, para que no se enreden, y diéramos todos estos elementos, es que podríamos generar gente más resiliente, ¿sí? Podríamos, si hubiera un, no sé, llamémoslo, un ministerio de la resiliencia, ¿sí? Donde empiezan a dar patrones educativos a los niños desde los 4 años, ¿no? Seríamos mucho, no solo resistentes, podríamos entender una nueva filosofía de vida, ¿sí? Claro. El tema de la ansiedad es un tema bien importante por estos días, porque tal vez es de lo que más nos está afectando, Sí, ¿verdad? sí. Por estos días, la situación, la pandemia, las privaciones, las cuarentenas, todas esas medidas, de alguna manera generan ansiedad. En principio, la ansiedad es una emoción positiva, ¿no? En principio, la ansiedad nos permite movernos, la ansiedad nos permite actuar. Pero tengo dos preguntas que saco de ahí, de lo que te leí, la historia de los perros rebeldes, todo esto que me encantó. Uno es la anticipación catastrófica. Uno siempre se hace, ¿te acuerdas de aquella frase de Mark Twain que dice que uno ha sufrido, dice él que él ha sufrido de muchas desgracias en la vida, el 90 y tanto por ciento de ellas nunca han sucedido? ¿Sí? La anticipación catastrófica que me parece terrible. Y lo segundo, ese poder diferenciar entre lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer, porque a veces uno sufre por lo que no puede hacer. Sí, de acuerdo, de acuerdo. En lo primero es pura terapia cognitiva, ¿no es cierto? O sea, la anticipación catastrófica. Bueno, pensemos, la ansiedad es un miedo anticipado. Los animales no tienen ansiedad. Los animales tienen reflejos condicionados. La ansiedad es un proceso de la mente, porque la mente puede volar, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen, en esa habitación hay un león, yo no voy a desarrollar solamente miedo, voy a desarrollar ansiedad anticipatoria. Pero como la mente vuela para cualquier lado y depende del aprendizaje que ha tenido cada gente, la anticipación catastrófica es la tendencia que tienen las personas a llenar ese vacío de información hacia el futuro catastróficamente, es decir, negativamente. Es pensar lo peor, ¿sí? Yo le tengo tanto miedo al pesimismo como al optimismo, ¿sí? Okay. Para mí un optimismo extremo es peligrosísimo porque no te hace ver la realidad como es. El pesimismo sesga negativamente, el otro sesga positivamente. Un optimismo moderado, sí, pero lo ideal es el realismo, ver las cosas como son. Cuando tú llevas al paciente o a la persona a ver las cosas como son, entonces esa percepción de la realidad cura, ayuda, aunque la mayoría de los pacientes no van a buscar la cura, van a buscar el alivio, ¿no? La anestesia, porque la cura duele. ¿Sí? Duele. Cualquier cambio duele. La cura duele. Ah, no, yo vengo a ver, deme una aspirina para matar el desamor. No. A usted le va a doler, pero le va a doler con un sentido. Va a ser un sufrimiento útil. Entonces, la ansiedad catastrófica, voy a dar un ejemplo que doy en el libro. Una paciente mía me decía, por ejemplo, era hipocondríaca y que iba a dar cáncer, que le iba a dar infarto, sobre todo el cáncer. El problema era el cáncer, ¿no? Entonces, los pensamientos sobre el cáncer. Entonces, se hizo estudios, sí. ¿Qué le dijeron los médicos? Que no. Bueno, pero el estudio puede estar mal. Ellos siempre lo organizan, los catastróficos siempre lo organizan de tal manera que si no ganan, empatan. ¿De acuerdo? Las probabilidades siempre corren a favor de ellos. Entonces yo le dije, ¿por qué no me anota? Eso es un recurso técnico que yo lo llamo el adivino frustrado. ¿Por qué no me anota cada pensamiento sobre el cáncer que usted tiene en los próximos 15 días? En un cuaderno. No sea amarrada y cómprese un buen cuaderno, un buen bolígrafo y lo anota todo. Bueno, ella vino los 15 días y contamos eso, no me acuerdo ahí, pero había como 150, ponele 200 o 300 anticipaciones que ella había hecho, había pensado que tenía cáncer. Entonces yo le dije, multipliquemos, estos son 600 al mes. En 12 meses son 3.000 y pico, 4.000. ¿Y usted hace cuánto que tiene esto? Yo hace como 10 años, multipliquémoslo por 10 años. Dio 400.000, yo no sé, una locura, 600.000, una locura. Entonces 6 millones, no sé, dio mucho. Entonces le dije,
De todas estas anticipaciones, ¿cuántas veces ha tenido el cáncer? Ninguno. Ah, entonces ahí viene la frase, si usted fuera divina se moriría de hambre, porque no pega una. Entonces la próxima vez que usted tenga un pensamiento catastrófico, anote 6.432.001. 6.432.000, 2. La ansiedad, la incertidumbre es la gasolina de la ansiedad. Y a nosotros nos han enseñado a que tenemos que tener certeza. Por eso hablaba de la ilusión de control y la necesidad de control. La certeza no existe. La vida es una curva de probabilidades. Cuando nosotros de la cultura occidental estamos ante la incertidumbre, nos da úlcera. Y yo he tenido algunos amigos budistas que cuando están frente a la incertidumbre les da risa, les hace cosquillas. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo te da? Pero mira que no sabes lo que va a pasar. Y ves, o sea, acepta lo peor que pueda pasar. Viste como los indios americanos, cuando le iban a pegar un tiro, los otros que llegaban del oeste y todo eso, los indios decían, buen día para morir. Sí. Y los tipos no sabían qué hacer. No, es que no sabían cómo matarlos, porque eso no estaba en el esquema de ellos. Certeza no vas a tener. Deme la certeza que mi mujer nunca va a ser infiel o que mi marido nunca va a ser infiel. No se la puedo dar. Ah, entonces quiere decir que me va a ser infiel. Digamos, usted está confundiendo, y esto es muy importante como técnica, posibilidad con probabilidad. ¿Es posible, querido Alberto, que en este momento se abra el techo y me caiga una bomba en la cabeza? Es posible. Es posible. Pero no podés manejar la ansiedad por lo posible, sino por lo probable. ¿Sí? ¿Qué tan probable es? Ah, es una en, no sé, ¿en cuántas? Ahora, lo único que falta es que me caiga ahora, pero es una en 10 millones, ¿no? Entonces, claro, es decir, ¿qué tan probable es que te sea infiel pues, tu mujer, conociéndote a vos y todo? La probabilidad es muy remota, no puedes tener la certeza. ¿Sí? Ah, que la anestesia, quiero tener la certeza que la anestesia no me mate. No la puedes tener, pero hay unas probabilidades muy bajitas. Entonces, cuando confundimos posibilidad con probabilidad, ahí entramos a la ansiedad. Y la segunda pregunta que me hiciste era, que es muy importante, eso viene de los estoicos, ¿no? De Epicteto, y especialmente, pero también de lo greco-romano, de Séneca, de los estoicos, no griegos, sino romanos, que es aprender a diferenciar qué depende de ti y qué no depende de ti. Voy a poner un ejemplo muy absurdo, no, muy sencillo, demasiado sencillo, pero es para que la gente lo entienda, porque esto se puede ir sofisticando. Cuando algo no está bajo mi control, o sea, que haga lo que yo haga, eso va a ocurrir, acepto lo peor que pueda pasar. Es que no hay de otra. Si está bajo mi control, voy a luchar. Y si es por dignidad o por principios, me hago matar. ¿De acuerdo? Aunque pierda, pero voy a luchar. ¿Sí? Porque está bajo mi control. Entonces, por ejemplo, vos vas caminando y llueve. Muy sencillo el ejemplo. Llueve. Yo he visto gente en la calle pelear con las nubes. Sí, hijo de tanta, insultar al ministro, inclusive, cualquiera, insultar al gobierno, insultar a todo el mundo, porque llueve. Claro, que deje de llover no depende de mí, a no ser que yo crea que los indios Sioux podían hacer llover. Yo no creo en eso. Entonces, ¿qué depende de mí? Buscar un paraguas. ¿Qué depende de mí? Buscar un escampado. ¿O qué depende de mí? Que me importe un rábano la lluvia y me voy a mojar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que depende de mí, yo me hago cargo. Lo que no depende de mí. Séneca tenía un ejemplo muy interesante que en esto. Una carreta. Un perro va atado a una carreta. La carreta corre. ¿Qué tiene bajo su control el perro? ¿Salirse de la carreta? No. No puede cortar la soga. Y va muy rápido. Puede sentarse y dejarse arrastrar, puede ladrar, ¿sí? Puede correr al ritmo de eso, ¿sí? Pero cuando escapa de tu control, ella ya no me ama. ¿Y qué puedo hacer para que me ame? Déjeme hablar con ella. Uno habla y no. Extinción, no hay amor. ¿Qué puedo hacer? Nada.
escapó de su control. ¿Cómo nos cuesta, Alberto, que las cosas escapen de nuestro control? Cuando uno acepta que escapa de mi control, que escapa del control de uno, uno ni siquiera se resigna. Uno es realista, ve las cosas como son, ¿sí? Y entonces la ansiedad tiene sentido ahí. No. Por ejemplo, hoy día te has dado cuenta, ¿no? Es decir, tú mandas un WhatsApp y la persona no te responde. Pero vos ves que lo leyó, porque está en azul. El azulito. Pero hay otros que no lo tienen en azul, o sea que no sabes si lo leyó o no lo leyó. Entonces, si no es inmediatamente, a los 10 minutos, muchos adolescentes entran en crisis. Y no tan adolescentes, ¿no? Pero en mi época yo tenía una novia que vivía lejos, como a 500 kilómetros, en San Luis, en la Argentina. Yo vivía en Buenos Aires, y ella me mandaba cartas cada semana. Yo no esperaba las cartas con angustia, yo esperaba las cartas como era en esa época, ¿no? No quiero, a mí la posmodernidad me gustan muchas cosas, pero quiero decir, yo decía, ya faltan 2 días, ya falta un día, ¿sí? Se está aproximando. La clave en esa época era el perfume, uno olía la carta, la imaginación. En mi época matábamos el tiempo. No sé en tu época cómo habrá sido en Barranquilla. Supongo que en los barrios debe haber sido parecido. Nos sentábamos 3, 4 adolescentes ahí a tomar cerveza y a matar el tiempo. Es más, decíamos, hagamos tiempo. Lo podíamos crear. Y maravilloso. Pero ahora no es así. Ahora es hiperactividad, multitarea y todo el tiempo corriendo. Y yo he hecho experimentos con pacientes míos. Digo, un día que usted no use nada, ni el celular, no son capaces. No son capaces. Bueno, eso también genera ansiedad, porque eso implica que hay un vacío de información que tú no lo puedes llenar. El cuarto capítulo, yo les estoy realmente recomendando el texto porque lo devoré, me gusta subrayarlo, saqué apuntes, hice la tarea como tiene Gracias. que ser. Emociones, ira y tristeza. Yo he descubierto un lado nostálgico que no sabía. El otro día conversando con Carlos Vives me hacía una hipótesis que me gustaba, y es que como yo nací en el Caribe, yo nací en Santa Marta, tú sabes que nosotros tenemos montaña, está la sierra. Entonces él decía que somos caribes andinos y que por eso tenemos esa nostalgia. Entonces, me he descubierto muy nostálgico, pero tal vez la ira también. Y en estas situaciones hay mucha nostalgia porque uno comienza a tener o tristezas, que uno comienza a decir, hombre, pero es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. A mí que me gusta tomarme un café con un amigo en un restaurante, a mí que me gusta dar abrazos, a mí que... Eso es frustración. Y eso genera... Pero la nostalgia, si los inmigrantes no tuvieran nostalgia, yo soy inmigrante toda mi vida, toda mi familia, mis hijas, los inmigrantes no tuvieran nostalgia, pues rompen el pasado. A mí, por ejemplo, hay personas que me dicen, usted todavía tiene el acento. ¿Y hace cuánto que está aquí? Y yo le digo, tantos años, me dice, y todavía no ha perdido el acento, casi como un regaño, ¿no? Y yo le digo, no, señor o señora, no lo voy a perder. Es que no se me da la gana de perder el acento. Eso me mantiene atado a mis ancestros. No quiero, ¿sí? Es mi acento. Uno tiene que pegar algunas de estas cosas. La nostalgia es muy importante si uno no cae en la depresión, ¿no? La nostalgia te mantiene atado a la ilusión de cosas que son buenas, sí, quizás a tus antepasados, a las costumbres, a las tradiciones buenas, porque yo creo que la mayoría no, pero el 70% de las tradiciones son un desastre, ¿sí? Pero hay un bagaje de tradición que es buena. ¿Cuándo aparece la ira? Porque yo en el libro, yo lo que trato de mostrar es cómo entender la ira. ¿Cómo entender la ira? Porque nosotros pensamos que toda la ira es mala y no, y la ira cumple una función filogenética, adaptativa, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, entonces, para resumir rápidamente lo que está en el libro, por ejemplo, si tú agarras un animalito y un ratoncito, digo yo, y le pones un queso allá en un laberinto y un vidrio transparente, el animalito está muerto de hambre, corre, se pegó con el vidrio, ¿qué pasa en su organismo? Empieza a haber cambios metabólicos, bioquímicos, se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza genera eso
para poder tumbar el obstáculo y llegar a la meta. Si llevamos eso a la vida real nuestra, cada frustración que tenemos es un obstáculo para no alcanzar la meta. Entonces, el cuerpo le crea a la mente le dice obstáculo. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Aparece la ira. ¿Sí? La ira para poder tumbar el obstáculo y llegar. Al animalito lo pones en un tubo de ensayo, en un lugar apretado así. ¿Qué va a hacer el animalito? Va a desarrollar ira, porque la ira le da fuerza. ¿Para qué? Para romper el tubo de ensayo y escapar. Cada vez que tú te sientas presionado, cada vez que te sientas como que no te puedes mover con libertad o que han atentado contra tu libertad interior o exterior, se te va a disparar la ira, vas a estar irritable. La gente puede estar irritable todo el tiempo porque ha perdido la libertad y no se da cuenta que es eso. Pero si tú sabes la causa, tú vas a decir, ah, es por esto. Y el tercer elemento es cuando te atacan. Es decir, te pueden atacar de muchas maneras, no solamente golpeándote, sino te pueden atacar con la indiferencia, te pueden atacar con una broma pesada y tú vas a desarrollar ira porque, insisto, el cuerpo le crea a la mente y la mente es medio estúpida, ¿sí? Procesa mal la información y la mente le va a decir ataque. Entonces el cuerpo se va a imaginar que vienen 80 indios a matarte, por decirlo así. Entonces la ira cumple esa función y hay otra ira que solamente la tenemos los humanos, que es una ira procesada a un nivel mayor, que se llama indignación. La gente no le gusta sentirse indignado, pero la indignación es una emoción sana. ¿Por qué? Porque te permite una gran autoafirmación. Es la ira ante la injusticia propia, de un familiar o de otra persona. No sé si te habrá pasado a ti, Alberto, alguna vez, que hay cosas que ocurren que tú te indignas. ¿Por qué está pasando eso? Pero esa indignación, que en el fondo es ira, las jirafas nos indignan, los hipopótamos nos indignan. Nos indignamos nosotros porque tenemos una serie de principios, ¿de acuerdo? Principios éticos o lo que sea, Claro. y vemos que es injusto y aparece. Entonces, en una época como esta, donde nos han bloqueado, o bueno, porque no hay otro remedio, entre otras cosas, ¿no? Nos han bloqueado los reforzadores. Yo iba en Bogotá a una pizzería napolitana y me decían, andá, y ahora que volví, fui, está cerrada, clausurada, ¿no? Y así sucesivamente. Mis restaurantes, yo iba a Nico Café, que a mí me encantaba ir a Nico Café porque hacía, pero ya no existe, se puede hacer la publicidad porque es tardía. Entonces, no importa. Pero entonces, eso, uno extraña cosas y uno empieza a hacer un proceso que es muy interesante aquí. ¿Qué era importante en mi vida realmente y qué no era importante? Esas son las situaciones límites que lo ponen a pensar a uno. ¿Sí? ¿Qué cosa era imprescindible que yo puedo volver prescindible ahora? ¿Qué cosa era importante y qué cosa no? Ese análisis que uno hace, la ira puede impulsar a ese análisis, ¿eh? Porque cuando tú empiezas a sentirte irritable, es porque estás frustrado, estás presionado o porque te sientes atacado. Puede ser todo inventado por tu mente, pero el cuerpo le cree. El apoyo en momentos de adversidad. Hombre, todos tenemos redes de apoyo, ¿verdad? Todos tenemos redes de apoyo. Todos tenemos gente que nos da fuerza, que nos anima con su ejemplo, con sus palabras, que nos dice algo, que nos ayuda. Bueno, es bien importante en esta época en la que estamos enfrentando adversidad tener esas redes de apoyo. ¿Qué características les ves? ¿Cómo crees que deben ser? Mira, yo las redes, sí, bueno, yo no me imagino que hubiese sido de estos sin el Internet. Bueno, nos hubiésemos enterado mucho después que en otros países pasaba lo mismo. Pero si no tuviéramos ese contacto, así sea visual, así sea auditivo, claro, las redes de apoyo son son uno de los factores que más garantizan el bienestar en los seres humanos. Las relaciones interpersonales. Uno aquí empieza a descubrir, hay gente que descubre la familia, ¿sí? Que el papá o a la mamá no le paraba ni 5 de bolas y ahora está por el internet diciéndole cómo estás, papá. Están expresando afecto verbal, ¿no? Y el apoyo también está en los amigos.
Uno tiene que sacarse de encima a la gente fatalista, sacarse de encima en el buen sentido, ¿no? Es decir, alejarse. A la gente fatalista, a la gente pesimista, a la gente que te genera una ansiedad inútil. Eh, tú, tú decías que la ansiedad es útil, pero depende. Hay una ansiedad productiva y una improductiva, ¿no? Claro. Entonces, esa gente que te genera una ansiedad improductiva. Yo hablo del yo auxiliar. Todos necesitamos un yo auxiliar. Un yo auxiliar es alguien con el cual uno pueda hablar, ¿de acuerdo? Alguien con el cual uno puede... Yo tengo un yo auxiliar en el Cerro Tusa, en Venecia, en Antioquia. Ese es mi yo auxiliar. Es un campesino que yo subo hasta allá y me escucha. Y yo hablo esto por los coros. Después me da un aguardiente y me dice, tómatelo, mijo. Yo me lo tomo y me dice, chao, chao. Y yo me siento feliz, ¿viste? ¿De acuerdo? A veces lo que necesitas es que te escuchen. La gente que está aislada en esta época tiene que empezar a conectarse con grupos. Por internet hay un montón de grupos, hay un montón de opciones, hay forma de encontrar pareja, grupos que salen a caminar donde se pueda, o grupos que juegan ajedrez, no sé, mil cosas. La soledad, cuando es obligada, se transforma en desolación y la consecuencia es la depresión. Yo creo que todas estas redes de apoyo son imprescindibles. No me refiero al psicólogo o, bueno, puede ser, pero no me refiero solamente al psicólogo o al médico o al sacerdote, que también es una red de apoyo. Lo que me refiero es a esos amigos y esas amigas o a esos familiares que tú sabes que puedes contar con ellos, ¿no? Que ellos van a estar ahí hasta el final. Cuando estudiaron la resiliencia por primera vez, que Emery, se me va el apellido, Werner, en una isla de Haití, ella quiso hacer un estudio longitudinal, buscó familias en estratos pero terribles, donde había violencia, había de todo, y simplemente evaluó a esos niños y los vio 30 años después. Entonces, 30 años después, un estudio longitudinal de lo más largo que se ha hecho, ¿no? Y ella descubrió que en ese grupo de niños, que eran como 100, eso se hizo en Haití, en una isla de Haití, descubrió que había un 25% de esos niños que se habían desarrollado como seres humanos, eran buenos padres, buenas parejas, habían crecido. Entonces ya la investigación, que era cómo te afecta el despelote cuando eras chiquito, se transformó en otro. ¿Qué tienen esos niños? Entonces se usó la palabra invulnerables, que después se transformó por resiliencia, pero aquí viene lo interesante. Se encontró que todos esos tenían en común una cosa. Un adulto, un adulto, familiar o no, que los había aceptado incondicionalmente. Amor incondicional. Te acepto como sos. Ese es un factor que genera inmunidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso no lo vamos a perder nunca. Eso es la base seguro del attachment, ¿no? ¿Sí? Es decir, alguien que te acepte incondicionalmente cuando sos un pelado, no importa lo que hagas, yo no te voy a enjuiciar, yo no te voy a evaluar. Puedes contar conmigo. De verdad. Eso lo sigue teniendo uno interiormente y lo sigue buscando. Eso no va a desaparecer nunca. Y en esta red de apoyo se ha ido perfeccionando, ¿sí? Tú has empezado a hacer una decantación, ¿sí? De aquello que era importante, de lo que no era importante. Ahora sí, descubrimos que el contacto físico, si no hay contacto físico, es muy difícil. Tú no te puedes enamorar de una persona, aunque existe, por internet, pero no te puedes enamorar de una persona integralmente si no la hueles. El olor es vital. Hay humores que no te gustan. Claro. ¿Sí? O tú le agarras la mano a alguien y es fría como un Drácula. Y eso no te gusta, ¿no es cierto? O la manera de reírse. Ahora con la mascarilla, yo me he dado cuenta, he tumbado un mito que tenía, que es que la mirada vale más que 1000 palabras.
pues yo me canso de mirar a la gente y no le entiendo un carajo lo que están pensando por debajo de la mascarilla, ¿sí? Claro, porque eso que indica que toda esta parte, y esas son las investigaciones, son fundamentales. Antes no nos dábamos cuenta, ¿sí? Entonces yo cuando hago un chiste, le tengo que decir a mis amigos, bájate la mascarilla a ver si te estás riendo o no, ¿no? Porque no sé, el contacto físico es fundamental. Hay que volver al contacto físico. Eso sí, algunos autores lo llaman hambre de piel. Y no tiene nada que ver con eros. Es puro afecto. Otro tema que me emociona ahí, para ir cerrando y para que todos queden atentos a leer el texto, porque realmente es una buena herramienta. Oye, es lo que llama la información. Hoy estamos sobreinformados, es decir, hoy estamos Sí, sobreinformados. Una de las características de esto que llamamos tardomodernidad o posmodernidad es que tenemos demasiada información. Definitivamente hay que seleccionarla para poder estar bien preparados para enfrentar la adversidad. sí, sí, sí. Ahí hay mucho tema. Uf, eso daría para un libro, ¿no? Prácticamente. Claro. Yo cuando empecé a trabajar eso, me di cuenta que tenía que escribir un libro sobre lo que se llama la posverdad, ¿no? Es decir, el negacionismo y un montón de cosas. Claro, nunca la televisión había tenido, ni la radio, tanto audiencia como ahora. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí se meten muchas cosas. Hay cosas que son serias, hay cosas que no son serias. Eh, por ejemplo, si tú, yo que estaba en España, la OMS decía que la mascarilla no servía, después decía que servía, después decía que no servía, después decía que servía, después la mascarilla que esta es mejor que la otra, después la otra, y la información empieza a generar ambigüedad y contradicción, ¿sí? Entonces, yo tengo pacientes obsesivos que miran todo y toman sus propias gráficas, y hay otros que prefieren no escuchar, ¿sí? Escuchar al final. Hay gente que la información le viene bien, son informívoros, ¿sí? Y hay gente que no, que mucha información le viene mal. Lo que hay que hacer es desarrollar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, yo explico en el libro Sí, qué es sí. exactamente, ¿sí? Porque un pensamiento crítico te permite elegir, ¿sí? Ahora, si tú vas a hablar con una persona que cree que la Tierra es plana, ¿sí? Que Darwin estaba loco, que el centro no es el Sol, es la Tierra. Están diciendo eso ahora, ¿sí? Están diciendo una cantidad de cosas y lo defienden, ¿sí? Y cosas que no han llegado a la Luna, que eso fue una trampa, y que la vacuna te mete un chip de Bill Gates. Bueno, Y que toda esa Michael información, Jackson no murió y que Elvis sí, Presley no murió. Así, exacto. así. Todo el mundo ha visto a Elvis Presley alguna vez. Sí. Entonces, esa sobreinformación quizá no la podamos procesar si no tenemos los criterios del pensamiento crítico, que el principal es la duda. Nos han enseñado que el que duda está cometiendo un error. ¿Cómo creces si no dudas? Hay una duda retardataria y hay una duda progresista, ¿no? Y dudar, hay que dudar de uno mismo, ¿sí? No enfermizamente, pero yo tengo que poner en cuestión mis creencias. Yo tengo que poner en cuestión las cosas e investigar, buscar evidencia empírica, no quedarme con lo primero que me dicen. Hay gente que yo veo en mis pacientes, por ejemplo, que les entra algo por el celular y dicen, vea lo que está pasando. Pero eso no puede ser verdad, ¿sí? Porque si ya descubrieron que el pepino crudo, eh, en puré, resuelve el COVID, ya saldría en en todos los medios del mundo. No, no, eso no es cierto. Investigue, busque, ¿sí? Entonces la sobreinformación lo que hace es, a la larga, crear esquemas irracionales frente a la realidad. Ahora, tú sabes que estás en Internet, que hay muchos medios de comunicación alternativos ahora, ¿no? Hay muchos, ¿sí? Y esos medios de comunicación alternativos, uno puede tomar datos y toma de los medios tradicionales y uno puede llegar a su propia conclusión. Lo importante es en la información ser una oveja negra, en el sentido de ser un rebelde con causa, ¿no? Es decir, yo no voy a aceptar cualquier información, tengo el derecho a investigar, ¿sí? Y no me voy a dejar engatusar, ¿sí? Y no me voy a dejar asustar, ¿sí? Porque si yo me pongo a ver los noticieros,
Yo no entiendo por qué prohíben las películas violentas y muestran los noticieros. ¿Tú has visto un noticiero? Es una pesadilla. Yo veo un noticiero y me deprimo. Y, no, apaga eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que elegir. La sobreinformación genera... Mira, hay una ley que es la de Brandolini. Eso lo descubrí ahora que estuve en Italia. Brandolini es un periodista italiano que se la tuvo que ver con Berlusconi, ¿sí? Y con todos los negacionismos que llevaba Berlusconi. Y el tipo investigó, él creó una ley que es genial, en Italia la usa mucho en muchas partes, y es crear una mentira, una farsa, no, eliminar una farsa o una mentira es requiere 1000 veces más esfuerzo que crearla. Así de sencillo. ¿Sí? Uno puede crear cualquier estupidez, pero después desacreditarla, mostrar lo contrario, la evidencia en contra. Acuérdate que nuestro cerebro funciona por la economía cognitiva. Cuando algo entró en tu cerebro, tú lo vas a defender, sea bueno o malo, porque menos gasto confirmar que desconfirmar. ¿Sí? Entonces, si a mí me dijeron, las mujeres son inferiores, y yo tengo ese esquema machista, y resulta que tengo una empresa que está en quiebra, y viene una mujer administradora, y me saca a flote, yo que tengo una disonancia cognitiva de aquí a la China, porque entonces, ¿qué hago? Debería repasar todo mi machismo. Las mujeres no son inferiores. ¿Por qué? Porque he visto a esta mujer trabajar. Es un hecho, ¿sabe? Pero buscamos la ley del mínimo esfuerzo para confirmar. ¿Sí? Entonces decimos, es la excepción. Debe haber una cada 10.000. ¿Sí? Y así el racismo, el clasismo y todos los sismos que vos quieras que tenemos metidos aquí, los vamos a defender. Entonces en la sobreinformación pasa eso, ¿no? Que cuando tú metes algo, cuando algo te llega adentro, y ahora más con todo lo del consumismo y las redes, y todo este análisis que hacen de lo que se llama el capitalismo vigilante, que saben tus perfiles y saben qué necesitas, qué vas a vender y todo, qué te tienen que vender y cómo venderlo, pues uno tiene que tener más que nunca un espíritu crítico, ¿no? Esto ha servido para demostrar que no teníamos espíritu crítico, ¿sí? No sé si te ha pasado, el otro día tuve un problema aquí en la casa con una fuga y llegaron dos plomeros, como los cazafantasmas venían los tipos, ¿no? Y los dos tenían la mascarilla hasta aquí, la nariz afuera de la mascarilla, ¿no? Entonces yo les dije, ustedes parecen el zorro, ¿sí? Es decir, ¿por qué creen que están usando la mascarilla? Ustedes no pueden entrar a mi casa así, discúlpeme, señor. Cuando usted respira por la nariz, usted saca cosas que yo las puedo... La mascarilla tiene que ir arriba. Entonces se la subió así y le quedaba floja. Entonces yo fui y busqué 2 mascarillas mías. Se las enseñé a cómo se debían poner. Les hice lavar las manos. Y cuando se fueron, miré por el balcón, sacaron la mascarilla que yo les había dado, la tiraron y se pusieron la de ellos. Hasta aquí. Volvieron otra vez. Hay una resistencia al cambio muy difícil en el ser humano. Y vos lo debes saber mucho por todo el trabajo que has hecho, la resistencia al cambio, ¿sí? Y bueno, lo que pretendo con el libro es que la gente, porque hay un capítulo que habla, no se traiga el cuento, ¿no? Que no todo es... El quinto. Sí. Oye, bueno, tú y yo podríamos seguir conversando aquí bastante, claro que sí. Yo acostumbro a darte las gracias por los textos. Por te doy las gracias porque ya lo leí y no solo me genera temas a mí, no solo me inspira cosas, sino que me ayuda personalmente y sé que a muchas personas les va a ayudar. Entonces yo soy de los que acostumbro a mirar a los ojos y decirle, oye Walter, gracias porque aquí hay mucho trabajo, aquí hay muchas horas de lectura, de escritura. Oye, gracias porque nos haces mucho bien. Y aunque también me gustó el Walter literato, aunque me gustó, estoy esperando otra novela, yo prefiero este. Sí. Bueno, yo también mirándote a los ojos te digo muchas gracias por las gracias que me diste, porque eso lo reconforta a uno y le da feedback, porque uno siempre se está construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo y reinventándose, o sea que uno no es Superman, uno necesita la retroalimentación positiva siempre.
¿sí? Y si viene de vos, para mí es súper bien recibida. Bueno, bro, gracias, Bueno, todo lo bueno para ti y muy amable gracias. y aquí Igual. seguimos conversando, seguimos Bueno, encontrándonos en este camino de la vida. así es. Y cuídate mucho, ¿eh? Cuídate. Dale, bro, chao. Chao. Adiós. Bueno, así hemos conversado con Walter Rizzo. Como le dije a él y ahora se los digo a ustedes, el libro a mí particularmente me ha enseñado mucho y me ha ayudado mucho, de verdad. Por eso lo recomiendo y por eso quería esta conversación con Walter, porque es práctico, además que tiene muchos elementos de su vida, muchos ejemplos, pero además tiene muchas citas de autores que son importantes y que son valiosos. Entonces yo lo recomiendo y no te olvides de lo que estamos conversando por estos días, la felicidad pintada de bienestar en estos días. Tú sabes.